Hola, muy buenos a todos. Espero estén teniendo un excelente día y pues comencemos con el video. El día de hoy les hablaré sobre la historia de la Torre Eiffel. Espero les guste. Para el nacimiento de la Torre Eiffel se realizaron las primeras excavaciones el 28 de enero de 1887 para concluir el 31 de marzo de 1889. Esta construcción se hizo en un tiempo récord, ya que solo les tomó 2 años, 2 meses y 5 días, lo cual se consideró una hazaña técnica. En su diseño se utilizaron alrededor de 18.038 piezas metálicas, 5.300 diseños de taller y 50 ingenieros y diseñadores para realizar los mismos. En su construcción participaron alrededor de 150 operarios en la fábrica de Levallois-Perret, entre 150 y 300 operarios en la obra, alrededor de 2.500.000 remaches, 7.300 toneladas de hierro, 60 toneladas de pintura y 5 ascensores. El proyecto Una torre de 300 metros nació con motivo de la preparación de la Exposición Universal de 1889. La apuesta era estudiar las posibilidades de levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro con una base cuadrada, con 125 metros de lado y 300 de alto. De 107 proyectos presentados, se aceptó el del empresario Gustave Eiffel y de los ingenieros Maurice Koechlin, Émile Noguier y Steven Savestra, arquitecto. Los dos ingenieros principales de la empresa Eiffel, Émile Noguier y Maurice Koechlin, en junio de 1884 tuvieron la idea de una torre muy alta, diseñada con un gran pilar con 4 columnas separadas en la base a modo de patas que se unían en la parte superior, unidas entre sí por vigas metálicas dispuestas en intervalos regulares. El 18 de septiembre de 1884, Eiffel patentó un nuevo diseño que permitía construir soportes y postes metálicos capaces de alcanzar una altura superior a los 300 metros. Para hacer el proyecto más aceptable de cara a la opinión pública, Noguier y Koechlin solicitaron al arquitecto Steven Savestra para que trabajara en la apariencia del proyecto. La primera versión que se tenía propuesta era muy distinta, ya que en ella Savestra propuso pedestales en las patas recubiertos con mampostería, arcos monumentales para unir las columnas y el primer nivel, grandes salas acristaladas en cada planta, un diseño en forma de bulbo para la cima y otros ornamentos para adornar la estructura en su conjunto. Este proyecto se simplificó y solo se conservaron elementos determinados, como los grandes arcos de la base que contribuyen a darle su aspecto tan característico. La curvatura de los montanes, se determina matemáticamente para ofrecer la mejor resistencia posible ante el efecto del viento. El montaje de las patas comienza el 1 de julio de 1887 y terminó 21 meses más tarde. Todos los elementos se prepararon en la fábrica de Levallois-Perret, cerca de París, sede de la empresa Eiffel. Cada una de las 18.000 piezas de la torre fue diseñada y calculada antes de ser trazada al milímetro y ensamblada por elementos de unos 5 metros. Sobre el terreno, entre 150 y 300 obreros, dirigidos por un equipo de veteranos en grandes viaductos metálicos, se encargaron del montaje de este gigantesco mecano. Provisionalmente, las uniones se fijaron en su lugar con ayuda de bulones, reemplazados posteriormente por remaches colocados en caliente. Cuando se enfrían, se contraen, asegurando así la fijación de las piezas unas con otras. Se necesita un equipo de 4 hombres para colocar un remache, uno para aplicar calor, otro para sujetarlo en su sitio, uno para dar forma a la cabeza y el último para golpearlo con un mazo. Las patas reposan sobre cimientos de hormigón instalados unos metros bajo el nivel del suelo, sobre una cama de grava compacta. Cada arista metálica reposa sobre su propia pilastra, unida a las demás mediante muros, sobre el cual ejerce una presión de 3 a 4 kilos por centímetro cuadrado. La torre se montó con ayuda de andamios de madera y pequeñas grúas a vapor fijadas a la misma torre.
Solo se necesitaron 5 meses para construir los cimientos y 21 meses para ensamblar la parte metálica de la torre. Es una velocidad récord si se tienen en cuenta los medios rudimentarios de la época. El montaje de la torre es una maravilla de precisión, como reconocieron todos los cronistas de la época. Gustave Eiffel fue condecorado con la Legión de Honor en la estrecha plataforma de la cima. Estos planos son reproducciones de los planos originales de Gustave Eiffel, extraídos del libro La Tour de 300 mètres et la Messier, Paris, 1900. Durante su construcción, la Torre Eiffel estaba iluminada de dos maneras distintas. El monumento en sí estaba iluminado por quemadores de gas colocados en globos de vidrio para la seguridad. Hicieron suficiente luz para mover e iluminar el monumento. La segunda manera era un enorme proyector que emitía un haz de luz azul, blanco y rojo, orientado hacia los monumentos de París. En el año 1900 se modificó la iluminación inicial y se volvió totalmente eléctrica. Se compone de 5.000 bombillas dispuestas en los laterales. En 1898, Eiffel autorizó la instalación de una estación meteorológica. Aunque se trata de un verdadero laboratorio meteorológico, se colocó en la parte superior en forma de una placa en la que se encontraban varios instrumentos de mesures y una sala de dispositivos de grabación. Este fue el primer observatorio instalado tan alto. Muchas personalidades llegaron a la Torre Eiffel durante la Expo Mundial. El 2 de julio fueron los hermanos Goncourt. Eiffel y Edison tenían puntos en común. Así que cuando Edison fue a visitar la Torre Eiffel, comenzaron por el hecho de que eran dos grandes fabricantes y Edison le propuso a Eiffel un fonógrafo, un aparato del cual fue inventor y fabricante. En 1948 se demostró la resistencia de la Torre Eiffel. No lo hubiéramos hecho de otra manera. Eso es lo que dijeron los visitantes cuando un día en 1948 se encontraron con un elefante de 85 años en el primer piso. Sorprendente, ¿no? Cansada, no podía subir más alto, así que la tuvieron que bajar. La Torre Eiffel no solo estaba llena de belleza y cosas interesantes, sino que también tuvo parte en algunos de los momentos históricos más importantes de Francia y del mundo, como fue la Primera Guerra Mundial, en la cual el ejército usó la torre como una antena TSF para capturar mensajes importantes. Esta torre se convirtió en una herramienta real al servicio de Francia en ese momento. Y en 1940, cuando París fue tomada por los alemanes establecieron una estación de transmisión de televisión en la parte superior que sería recuperada y utilizada por los franceses en la liberación. Tras la ocupación alemana de París en 1940, los cables de los ascensores fueron saboteados por los franceses para que los alemanes no pudieran subir, aunque fue en vano, ya que los alemanes subieron la torre e izaron su bandera esvástica. Pero la bandera era demasiado grande y se cayó solo unas horas más tarde, por lo que fue reemplazada por una más pequeña. También por la torre hubo debates y polémicas, ya que incluso antes de haber terminado su construcción, la torre ya estaba en el ojo del huracán de debates. Ridiculizada por las críticas de grandes nombres del mundo de las letras y las artes, la torre supo sobreponerse y disfrutar del éxito merecido. Después de la publicación de diversos panfletos o artículos durante el año de 1886, las obras no habían hecho más que comenzar cuando, el 14 de febrero de 1887, tuvo lugar una protesta de los artistas. Las protestas terminaron por sí solas cuando se terminó la construcción de la torre ante la presencia incontestable de la obra acabada y el inmenso éxito popular que cosechaba. Recibió 2 millones de visitantes durante la primera exposición en 1889. Un fragmento de la protesta a la Torre Eiffel en 1887 fue dicho así: nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados aficionados por la belleza de París, hasta ahora intacta, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés anónimo,
en nombre del arte y de la historia francesa amenazadas, contra la erección en pleno corazón de nuestra capital, de la inútil y monstruosa Torre Eiffel, a la que la picaresca pública, a menudo poseedora de sentido común y espíritu de justicia, ya ha bautizado con el nombre de la Torre de Babel. Para hacerse una idea de lo que adelantamos, basta además imaginarse una torre vertiginosamente ridícula dominando París, así como una negra y gran chimenea de una fábrica, aplastante con su enorme masa. Todos nuestros monumentos humillados, toda nuestra arquitectura venida a menos, desapareciendo entre ese sueño asombroso. Y durante 20 años veremos alargarse sobre toda la ciudad, todavía estremecida por el genio de tantos siglos, con una mancha de tinta, la odiosa sombra de la odiosa columna de hierro forjado. Esas fueron algunas de las palabras que se dijeron durante la protesta de 1887. La torre cuenta con dos instalaciones subterráneas que se pueden visitar en recorridos organizados, un sótano de uso militar en tiempo de guerra y una sala de máquinas subterránea. Actualmente, en la oficina de Gustave Eiffel, podemos ver la escenificación de Eiffel recibiendo a Thomas Edison, aunque realmente el ingeniero no usara este lugar como despacho. Lamentablemente, la torre también tiene los índices más altos de suicidio en París. El primer suicidio registrado fue de un muchacho de 23 años en 1898 y desde entonces cerca de 400 personas eligieron ese lugar para poner fin a su vida. Ahora los distintos miradores están forrados con mallas. Actualmente la Torre Eiffel es el principal símbolo de París y el monumento más visitado del mundo. El subir la Torre Eiffel es una experiencia única, excepto para aquellos que sufran vértigo, prácticamente obligatoria para los visitantes de París. Es posible acceder tanto en ascensores como por las escaleras, aunque antes de decidirse por la segunda opción es necesario saber que se trata de 1665 escalones. Si algún día visitas la Torre de París y llegas a utilizar las escaleras, solo podrás acceder a las dos primeras plantas, aunque el precio de subir por las escaleras es más bajo, a no ser que trate de un reto, la diferencia no merece la pena. Si quieres comprar tus entradas en las taquillas, vas a lograr encontrar unas enormes colas, así que te recomiendo comprar entradas online directamente de la web de la Torre Eiffel, en la cual obtendrás hasta un mejor precio. Los precios pueden variar desde 4,90 euros hasta 16,30. Si algún día llegas a visitar París, te recomiendo vivir esta experiencia. Te aseguro que va a ser inolvidable. Por mi parte es todo y sería algo de la historia más representativa de la Torre Eiffel. Aunque también hay uno que otro dato que me faltó agregar, pero son mínimos. Por si gustas buscar también, te dejaré los links en la descripción del video. Gracias.